Invitamos nuevamente a la doctora Laura García Esteves. Laura es oncóloga médica, la presentamos el día de ayer, es la jefa del Departamento de Cáncer de Mama del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Y la conferencia que nos va a dar ahora es Cambio del abordaje del cáncer de mama, hacia dónde nos dirigimos, últimas investigaciones y avance. Laura, bienvenida. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, es difícil en 25 minutos intentar explicar, no voy a hacer un máster sobre cáncer de mama, no sé cuántos oncólogos o futuros oncólogos hay aquí, pero para los que a lo mejor quieran hacer oncología, les recomiendo que se dediquen al cáncer de mama porque va a ser la enfermedad probablemente más prevalente a nivel de las mujeres. La verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros en Panamá. Me he reído muchísimo, creo que eso siempre está muy bien. Siempre le pregunto a mis hijos si se han reído el día de hoy, porque hay que reírse y ser felices y disfrutar sobre todo a lo que os dediquéis. Y si os dedicáis a la oncología, es muy dura, pero también, aunque cueste creer, es muy, muy gratificante. Bueno, entonces, fijaos cuáles son las cifras. Aproximadamente en Estados Unidos 297.000 mujeres van a ser diagnosticadas de cáncer de mama en el 2023. En España estamos en torno a 37.000 casos al año y eso que tenemos un sistema de registro de tumores bastante deficitario, ¿no? Hay unos 55.000 casos de carcinoma intraductal, eso significa cáncer o la enfermedad previa al cáncer, y aproximadamente 43.700 mujeres van a morir de cáncer de mama en Estados Unidos y en España está en torno a unos 6.700. Estas son las cifras con las que siempre nos manejamos. 1 de cada 8 americanas va a tener un cáncer de mama, 1 de cada 12 europeas o 11 de cada 12, es más positivo decirlo así, no va a tener un cáncer de mama. Pero es verdad que la incidencia lamentablemente va subiendo, sigue subiendo y no sabemos por qué. Pero en cambio la mortalidad está reduciéndose. ¿Por qué? Porque las mujeres somos más conscientes de que hay que hacer las pruebas de screening, la mamografía y la ecografía, y eso hace que detectamos el cáncer en estadios más pequeños y por tanto más curables, y porque el tratamiento es más personalizado. Entonces, todo esto está haciendo que la mortalidad esté bajando. Os lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Hay factores que no podemos cambiar relativos al cáncer de mama, como es ser mujer, la edad, tener familiares con antecedentes de cáncer, pero hay otros factores que está en nuestra mano el poder cambiar y poder reducir esa incidencia de cáncer de mama. Uno es el alcohol, que ya lo he comentado ayer. Está absolutamente normalizado el beber y es bastante más malo de lo que pensamos. Otro, el sobrepeso y la obesidad, que yo creo que ya bastante charla os he dado con respecto a esto, pero que tenéis que intentar interiorizarlo. El no ser físicamente activo, el ser sedentario, el no tener hijos, no dar lactancia cuando tienes un bebé, el uso de contraceptivos orales o la terapia hormonal sustitutiva. ¿Cuál es el objetivo del screening cuando se hace el screening mamario? Intentar detectar el cáncer de mama en los estadios muy iniciales y entonces podemos curar a la mujer. Fijaos, la mamografía es la prueba fundamental que no debe de faltar en el reconocimiento de una mujer en el chequeo. Hay diferentes tipos de mamografía, ahora mismo la mamografía de tomosíntesis es la más importante y hay que hacerla una mamografía a partir de los 40 años. En esto sí que existe consenso en general. Cuando tienes antecedentes familiares, esa edad hay que bajarla en torno a los 35 y donde no existe consenso es cuando parar. Es un poquito personalizado porque sabéis que está la edad cronológica y la edad biológica. Hay mujeres de 80 años que están cojonudas y hay mujeres que, digamos que no están tan bien. Y esto es una cosa importantísima que nuestras radiólogas nos lo han enseñado. La mujer tiene que conocer
cómo son sus mamas. No me refiero a si son grandes o son pequeñas, me refiero a cómo es el tejido mamario. Es como la célula de identidad de las mamas. Entonces, la mama puede ser, según el American College Radiology, tipo A o tipo D. Y una mujer tiene que saber que tengo una mama tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. La mama A es una mama que se ve completamente grasa, es completamente negra, y entonces se detecta fenomenal el cáncer de mama. Pero entre un 50% de las mujeres tienen mamas tipo C-D, es decir, muy densas. La mamografía se ve blanca completamente y entonces ahí no se puede detectar ningún cáncer. Y el tener mamas densas es un factor de riesgo para tener un cáncer de mama. Por eso siempre hay que acompañar de otra prueba, como puede ser la ecografía o puede ser la resonancia. Hay muchos detractores de la resonancia, de hecho hay dos corrientes en la oncología, sobre todo hay cirujanos que se consideran que no aporta mayor supervivencia a las pacientes, pero es verdad que la resonancia hay que utilizarla cuando tienes, por ejemplo, mujeres familiares, familiares en tu entorno con el diagnóstico de cáncer de mama, las mujeres portadoras del BRCA1 o BRCA2, es una mutación que en este aspecto Angelina Jolie hizo mucho beneficio a la comunidad científica porque ella comentó públicamente que tenía una mutación del BRCA y ello significa más de un 80% del riesgo de tener un cáncer de mama. Y también lo utilizamos para las mamas densas, porque la resonancia se ve completamente oscura y cuando tienes un cáncer brilla de color blanco y se ve perfectísimamente. Entonces, fijaos, de manera muy sencilla, y estos son los dibujos que intento hacerles a las pacientes cuando vienen a la consulta, pero también he de deciros que el 80% no se enteran de nada en la primera consulta por el shock que supone el tener un diagnóstico de cáncer de mama. Siempre hay que biopsiar cuando hay una sospecha de cáncer de mama. Nunca tienes que meter a nadie en quirófano sin saber que ese bultito corresponde a un cáncer de mama y qué tipo de cáncer de mama es. Entonces, cuando tenemos una biopsia, hay que demostrar si tiene ese tumor receptores de estrógeno y receptores de progesterona. Por otro lado, hay que ver si tiene un receptor de membrana que se llama el ER2 y hay que ver la capacidad de proliferación que tiene ese cáncer, cómo se va multiplicando, si lo hace muy rápido o no. Y hay que ver el grado. El grado es lo que pone aquí, es hasta qué punto la célula tumoral se parece a la célula normal. Entonces tenemos grado 1, 2, 3. Y con todo esto tenemos a día de hoy 5 tipos de cáncer de mama, cada uno con un pronóstico diferente. El tumor que mejor nos gusta, que todas las pacientes, si tienen un cáncer, lo tengan, es el de arriba del todo, el luminal A, porque las tasas de supervivencia a 5 años, que es lo que siempre hablamos los oncólogos, siempre dicen, los oncólogos sois muy optimistas. Joder, es que tener un oncólogo pesimista es, vamos, para no entrar en la consulta. Entonces, los tumores que más nos gustan son los luminales A, que ahora os iré explicando un poquito para que entendáis. Y los que no nos gustan en absoluto es el triple negativo, porque fijaos qué curvas tan horrorosas. Es que la supervivencia de estas mujeres son realmente bastante mala, ¿no? Entonces, de acuerdo al subtipo de cáncer de mama, que es lo que le digo yo a las pacientes, de acuerdo al tipo de cáncer de mama que tienes, te voy a tratar de la manera más personalizada posible, ¿no? Entonces, nada, unas breves pinceladas para que os quedéis. El cáncer más frecuente es el que expresa receptores de estrógeno y progesterona. Es lo que dice la paciente, mi tumor es estrogénico, mi tumor es dependiente de estrógeno. Sí, es decir, el estrógeno que tenemos las mujeres circulantes de alguna manera sirve de alimento al tumor. Entonces vas a tener que cortar ese alimento, vas a tener que hacer que los estrógenos estén muy bajos. Supone el 75% y en la mayoría de los casos la cirugía es la primera actitud que vamos a tomar con estas pacientes. La hormonoterapia, como os he dicho, es decir, el cortar ese alimento al tumor, es también una parte fundamental. Y utilizamos lo que se llama plataformas genómicas, que sobre todo el Oncotype, no sé si, bueno, supongo que no habréis oído hablar de ellos, algunos sí,
es para saber si esa paciente se va a beneficiar de la quimioterapia o no. Otro tumor luminal también, porque expresa receptores de estrógeno y progesterona, es el luminal B. Yo no lo quiero ver ni en pintura. Es un tumor tremendamente mezquino porque tiene muy mal pronóstico y recae con mucha frecuencia. ¿Expresa receptores de estrógeno y progesterona? Sí, pero es mucho más agresivo y en la mayoría de los casos hay que dar quimioterapia a estas pacientes. Pero durante mucho tiempo únicamente teníamos el cortar el alimento al tumor, cortar el estrógeno y la progesterona. Ahora, solamente para que os quedéis, tenemos un fármaco nuevo para las pacientes, lo que se llama inhibidores de ciclinas. Lo que hace es inhibir este complejo, las ciclinas, y evita que la célula tumoral empiece a proliferar y se multiplique, ¿no? Son fármacos orales. Yo no sé si aquí en Panamá tenéis el problema de la medicación oral con las compañías aseguradoras, pero que sepáis que las compañías aseguradoras privadas no cumplen, por lo menos en España, no cubren la medicación oral. Entonces hay que tener una, digamos, muy buena relación entre la medicina pública y la privada para poder mandar a las pacientes a la medicina pública y tener una especie de colaboración entre pública y la privada. Bueno, esto no os voy a aburrir. Como ha dicho antes mi compañera, en oncología las revistas de impacto son revistas con mucho peso y cuando tú das un fármaco nuevo a una paciente es porque ha habido un ensayo fase 3 aleatorizado, como esto, que está comparando el dar hormona a la paciente y dar hormonoterapia y los inhibidores de ciclinas. Y veis cómo las pacientes que reciben la combinación tienen menos probabilidades de que el tumor recaiga. Recordad lo que os dije ayer, porque cuando la paciente viene a la consulta, ella siempre dice, una opción es quitarme los 2 pechos, porque así quito el problema del cáncer de mama. No. En el 60% de los casos, cuando el cáncer recae, el cáncer de mama, lo hace en el pulmón, en el hígado, en el hueso, y entonces ya no puedo curar. Da igual que te quites, que te hagas una mastectomía, porque hay que estar vigilando el resto del cuerpo. Otro de los fármacos que tenemos son para las mujeres que tienen la mutación del BRCA. La mutación del BRCA ocurre en aproximadamente un 10% de las mujeres y hay que tener presente este dato porque en una unidad de mama que ven 300 pacientes, aproximadamente 30 van a tener mutación del BRCA. Y eso significa que tienes que asesorarlas con respecto a la mastectomía bilateral, con respecto a quitarle los ovarios y con que muchas de ellas pueden tener la probabilidad de recibir un fármaco dirigido. Bueno, no, esto es quizá demasiado científico, pero nosotros en oncología siempre valoramos la supervivencia global y la probabilidad de que un fármaco reduzca el riesgo que tiene de volver a recaer o que produzca una metástasis. Este es el tumor que yo no quiero ver en la consulta y cuando veo una paciente joven de 35, de 30 años que dice que se ha notado un bulto que ha crecido, en la mayoría de los casos es un triple negativo. Es un tumor horroroso. Digo, a ver, tampoco quiero dramatizar, pero es un tumor que ni tiene receptores de estrógeno, ni tiene receptores de progesterona, ni tiene el ER2. Tiene una capacidad de proliferación que a veces parecen linfomas, en torno a un 80-90%. Y son tumores, sobre todo en gente joven, que tienen una alta probabilidad de diseminarse al hígado, de diseminarse al cerebro o a los pulmones. Como no tienen ningún receptor, le da igual los estrógenos, entonces no podemos utilizar hormonoterapia. La única manera de tratarlos durante muchos años ha sido la quimioterapia. Y ahora lo que ocurre es que está incluyéndose mucho la inmunoterapia. Cuando se dice inmunoterapia no significa que tú a la vena le metas a la paciente sistema inmune o le metas linfocitos. Lo que realmente es la inmunoterapia es que
cuando tú tienes un tumor y alrededor de ese tumor tienes muchos linfocitos, es lo que os decía, el tumor es tan listo que tiene la capacidad de bloquear la acción de esos linfocitos. Entonces la inmunoterapia lo que hace es desbloquear esa unión y el linfocito ya puede activar y actuar contra el tumor. Y este es uno de los futuros a día de hoy del cáncer en general y del cáncer de mama, la combinación de quimioterapia más la inmunoterapia. Entonces, cuando vienen ahora mismo pacientes jóvenes con tumores muy grandes, triples negativos, lo que hacemos es darles una combinación de inmunoterapia más la quimioterapia. Y este es un tumor que a mí personalmente me gusta mucho porque se abren muchísimas opciones de tratamiento con las pacientes. Son los tumores que tienen toda la membrana llena de lo que llamamos el ER2. Y el ER2 positivo son tumores que permiten vacunas dirigidas frente a ese receptor y hace unos años tenían un pronóstico malísimo, pero gracias a la identificación de este receptor y al poder mandar tratamiento dirigido, realmente estas pacientes pueden vivir muchísimo más. Unas pinceladas sobre lo que se llama ahora mismo los fármacos inteligentes, los anticuerpos conjugados. En condiciones normales, cuando tú das una quimioterapia, la quimioterapia viaja por la sangre, intenta llegar hasta el tumor, pero también sabéis que los efectos secundarios de la quimio es precisamente porque dañan células normales. Los fármacos inteligentes son fármacos que tienen un anticuerpo que va dirigido a un receptor del tumor, tiene como una especie de linker y una quimioterapia. Y lo que hace es libera esa quimioterapia dentro de la célula tumoral, con lo cual los efectos secundarios son muchísimo menores. Y además tiene la capacidad, ese fármaco, de distribuirse por el microambiente y poder dañar a células vecinas. Entonces, a día de hoy, este es parte también del futuro del tratamiento del cáncer de mama, los fármacos inteligentes. Bueno, os he puesto unos nombres que yo tampoco entiendo por qué son tan difíciles porque ¿quién se inventará los nombres de los fármacos? Sacituzumab govitecan, trastuzumab deruxtecan, ¿no? Llámale Lola, Pepe, muchísimo más fácil. Vale, y solamente dos pinceladas. ¿Cuál es el futuro? Unos cuantos futuros os hablo, ¿no? Uno de los futuros es lo que se llama la biopsia líquida, es decir, intentar que sepamos qué mujer va a tener un cáncer de mama únicamente por hacerle un análisis de sangre y poder detectar células tumorales circulantes y adelantarnos a la mamografía y a la ecografía. Ahora mismo lo estamos utilizando para ver la respuesta a los tratamientos, ver cómo las pacientes que tienen muchas células tumorales circulantes, si tú le das quimio y les vuelves a hacer otra extracción de sangre, cómo esas células desaparecen. Esas pacientes van a tener muy buen pronóstico, pero aquellas que, a pesar de darles quimio, siguen teniendo células tumorales circulantes, pues van a tener muchísimo peor pronóstico. Y va a llegar un momento en el que no necesitemos a los cirujanos, o sea, que no hagáis cirugía, porque hay un determinado tipo de tumores que son grandes, que tú les das la quimioterapia y que luego hay que operarlas. A día de hoy lo que hacemos es, en lugar de operarles, le hacemos biopsias y confirmamos que el tumor ha desaparecido completamente. Entonces ya no hace falta que esa mujer se opere. Esto únicamente se hace en determinados tipos de cáncer de mama. Por último, fijaos qué cifras más aterradoras. Por el 2040 se espera que haya 3 millones en el mundo de cáncer de mama. Es verdad que es el cáncer más curable, pero aquí también, o sea, sobre todo por lo que has dicho, muchas veces la prensa hace tanto daño, la prensa sensacionalista. ¿El cáncer de mama se cura? Sí. ¿A todas curamos? No. Hay un 30% de mujeres que recaen y cuando recaen no se puede curar. Durante muchos años, y yo culpo a la industria farmacéutica a veces de esto,
es que se hablaba de la cronificación del cáncer de mama. Cuando tú tenías una paciente con metástasis en el hígado, voy a intentar cronificarte. Eso no existe. Se cronifica el HIV, se cronifica enfermedades reumatológicas, pero tú no puedes cronificar un cáncer de mama metastásico. Se mueren. Y al final, las propias sociedades de pacientes con cáncer de mama metastásico fueron las que alertaron y dijeron: basta ya de decirnos, los oncólogos, que nos cronificáis, porque no se cronifica, nos terminamos muriendo. Por tanto, hay que dedicar tiempo, dinero al tratamiento, pero sobre todo a la prevención, a que llegue un momento, llegue un día en el que no exista más cáncer de mama. Nada más. Muchas gracias. No, no hace falta. Ok. Bueno, este tema siempre es tan relevante porque la incidencia cada vez uno la ve más, y lo llamativo es que cada vez uno la ve en mujeres más jóvenes. Es verdad. ¿Explicación? No lo sé. No la hay. O sea, No. no se ha encontrado algún tipo de relación, yo no sé. Tengo la sensación de que cada vez que me hacéis una pregunta digo, no lo sé. Eso se llama honestidad académica, tú tranquila. Pero sí, o sea, es que cada vez uno escucha de más casos de mujeres jóvenes que van a una biopsia positiva, mastectomía. Yo que hago ecocardiografía y que veo pacientes que van a ir a quimioterapia por los efectos cardíacos, cada vez veo pacientes, mujeres de 28, 32 años con cáncer de mama. Sí, eso lo vemos en los comités multidisciplinares cuando nos mandan la lista 40, 45, 35. Al final es muy raro ver una paciente de 70, de 75 años. Ha hecho mucho daño el COVID, no sé si vosotros lo habéis visto. El COVID ha hecho que la gente retrasara mucho las mujeres el acudir a las consultas y nos encontramos con tumores. Hacía mucho tiempo que no veíamos 12 ganglios afectos o 8 ganglios afectos, o sea, mucha carga tumoral en la axila, ¿no? Entonces, sí. Es un hecho. Hay una pregunta aquí particular. O sea, los pacientes con el tipo luminal A, que de acuerdo, es el menos grave, pero puede llegar a tener un pronóstico tan malo como pudiera tener un triple negativo si se hace el diagnóstico muy tarde. Sí, efectivamente. Y de hecho, estamos viendo tumores luminales A, que supuestamente son tumores de muy buen pronóstico, pero que a lo mejor la paciente ha esperado en exceso y tienen el tumor lo que ha hecho ha sido diseminarse a los ganglios. Y a lo mejor te encuentras con que, pues eso, tienen 7 ganglios afectos, 8 ganglios, ya tienen que recibir quimioterapia y el pronóstico pues ya no es tan bueno. En una ocasión, a raíz del tema de Angelina Jolie, que hablaban de lo de la doble mastectomía de tipo preventivo porque tenía la genética, en algún lugar leí, no fue una revista médica, por eso lo pongo muy entre comillas, pero que a veces pacientes que se hacen este tratamiento debutan con una metástasis en el hígado. Claro, porque hay que entender que cuando el tumor se forma, o sea, cuando tú tienes una célula que por lo que sea se transforma en célula maligna y empieza a multiplicarse, ya desde ese mismo momento hay clonas celulares que viajan por la sangre y se van al hígado. Esa metástasis no la vemos cuando hacemos el estudio de extensión, y esa metástasis en el hígado puede quedarse dormida años. Claro. Y tú no sabes por qué, después de 15 años, que la paciente se cree curada, de repente hay un cambio en la célula y empieza a crecer en el hígado y es cuando se ve la metástasis. Y claro, la paciente te dice, pero si llevo 15 años libre de enfermedad y ahora resulta tengo una metástasis. Pues sí. Preguntan sobre lo de los anticonceptivos orales, si pudieras ampliar un poquito más qué tipo de anticonceptivos, cuál es esa interrelación entre el uso de anticonceptivos orales
y la presencia de cáncer de mama? Bueno, y si es en pacientes jóvenes. Claro, es decir, a mayor uso de anticonceptivos orales, mayor el riesgo de tener un cáncer de mama. Eso, la mayoría de los ginecólogos, no sé si hay ginecólogos en la sala, recomiendan parar a partir de una edad, como puede ser a partir de los 40, 45. No podría decirte mucho más. Claro. Lo único es que efectivamente existe una correlación entre el mayor uso de anticonceptivos orales y la probabilidad de tener un cáncer de mama. Lo mismo con la terapia hormonal sustitutiva. Se vio como en Estados Unidos, cuando se redujo el número de prescripciones de la terapia hormonal sustitutiva, la incidencia de cáncer de mama bajó radicalmente. Entonces, como todo, es el uso adecuado de cada una de estas terapias. A veces se necesita, pero tampoco extenderla en el tiempo de manera indefinida. Ok, hacen una pregunta aquí sobre algo que siempre está así como en el aire, que es el tema de cáncer de mama en hombres. Vale. No, o sea, basado en el hecho de que el tejido existe. Sí, claro. O sea, el tejido existe. Sí, a ver, existe. A mí cuando me dicen, ¿por qué no haces una reunión sobre cáncer de mama en los hombres? Caray, porque es que es un 1,5 o 3%. Puedo darles cabida, por supuesto, para que sepan que si se notan algo, tienen que ir. O sea, cuando un varón se nota una tumoración, tiene que ir a consultar y hacer una ecografía mamaria. Pero es muy poco frecuente. Pero efectivamente puede existir en el varón. Ok. Y en mujeres antes de la menarca no hay casos realmente descritos de que hubiera, porque no hay el estímulo hormonal. No, okay, perfecto. No. Ok, ¿cuál sería el pronóstico para pacientes con un triple negativo detectado en etapas muy tempranas? Pero eso es que hay que... A ver, depende. Claro. Todo es el depende. Hay una canción, además, que se llama así, ¿no? Sí. Ya hay canciones para todo. Depende de la edad de la mujer. Cuanto más joven, eso va en contra. Depende del tamaño, si es un triple negativo. Depende si tiene afectación ganglionar. Y luego, yo siempre miro mucho los TILs, los linfocitos alrededor del tumor. Si el tumor tiene muchos TILs, muchos linfocitos, eso significa que el sistema inmune de la mujer está ayudando a luchar contra el tumor, con lo cual va a tener más posibilidades de que responda a la quimioterapia. Okay. Otra pregunta que me parece importante: si el cáncer de mama se está viendo cada vez más en mujeres jóvenes, ¿por qué no se baja la edad para empezar el screening como mamografías, ultrasonido, etcétera, como se ha hecho con el PAP? O sea, vale, porque ya se ha bajado a los 40. Por debajo de los 40 la probabilidad de tener un cáncer de mama está en torno a un 10%. Entonces realmente no compensa el coste-beneficio. Al final es un problema económico. Es decir, en España, por ejemplo, la edad para hacer las mamografías es a partir de los 50. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de la sociedad radiológica mamaria recomienda los 40, pero no hay sistema público de salud que aguante el hacer mamografías a partir de las 40. Entonces, muchas de las mujeres lo que hacen es recurrir a las compañías aseguradoras, a la medicina privada. ¿Merece la pena? Absolutamente. Claro. O sea, absolutamente. Ok, y esta pregunta creo que la respuesta es depende. ¿Qué es mejor para el diagnóstico, la mamografía o el ultrasonido? Es que no es mejor una u otra, son complementarias. Claro. Nunca. La mujer joven, de menos de 35 años, la mama es muy densa, con lo cual la mamografía no sirve para nada y entonces hay que hacer una eco. Siempre es complementaria, pero si hay que elegir una, siempre la mamografía, mandatorio. Y luego ya utilizas la ecografía de manera complementaria o la resonancia. O la resonancia. Ok, bueno, muchísimas gracias, Laura. Un placer.